Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a abarcar un tema súper importante que como pueden ver ahí en la diapositiva vamos a ver sobre la seguridad laboral en el trabajo remoto, ¿no? Para ello vamos a visualizar aquí un breve video de manera introductoria en donde nos va a explicar, ¿no? Ese término de trabajo remoto. Hola a todos, hoy hablaremos sobre un tema que impacta a los trabajadores en todo el mundo y es la seguridad y salud en el trabajo desde el trabajo remoto. En un mundo cada vez más digital, el trabajo remoto se ha vuelto mucho más común para los trabajadores y esto trae nuevos retos en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sabías que hay enfermedades físicas y psicológicas que están asociadas directamente con el trabajo remoto? Algunas de las enfermedades físicas más comunes son el síndrome del túnel carpiano, la tenosinovitis de Kerbein y otros desórdenes musculoesqueléticos que pueden afectar al teletrabajador o al trabajador remoto por el simple hecho de tener posturas forzadas o por estar mucho tiempo frente al computador. La ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional son algunas de las enfermedades psicológicas que pueden aparecer por el trabajo remoto. Estas ocurren porque tenemos menos contacto social y porque además tenemos una presión por mantener la productividad en el trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para fomentar la seguridad y la salud en el trabajo en nuestros trabajadores en modalidad virtual? Es muy importante establecer medidas preventivas para gestionar estos riesgos y para mantener la salud psicológica de nuestros trabajadores. Podemos tener reuniones más frecuentes con ellos, reforzar su sentido de pertenencia. Nuestros trabajadores también deben separar muy bien el ambiente laboral del ambiente familiar y al mismo tiempo garantizar que puedan tomar sus pausas activas para descansar entre sus jornadas de trabajo. Para cuidar la salud física tenemos que garantizar que nuestro trabajador destine un espacio en su hogar para hacer su trabajo. Este espacio deberá tener un escritorio, una silla ergonómica y todas las condiciones de seguridad para que ese trabajo se pueda hacer de manera correcta. Además, garantizar que esa sea una zona aislada y destinada específicamente para trabajar. Cuidar la salud de tus trabajadores en todos los entornos laborales es tu responsabilidad. En CBG estamos dispuestos a Bien, entonces para comenzar, como ya lo mencionó ahí en el video, se explica que el trabajo remoto es una forma diferente de trabajar, ¿no? No se trata aquí necesariamente de estar físicamente en la oficina como antes era obligatorio, ¿no? En lugar de eso, ahora ya los trabajadores pues usan computadoras y una conexión a internet para hacer sus tareas, pero desde otro lugar, ¿no? Puede ser desde casa. Puede ser aquí también en una sala tranquila o en una biblioteca o incluso también pues desde una cafetería con wifi, ¿no? En cualquier sitio entonces en donde representa ese espacio para realizar sus actividades. Esto no es algo completamente nuevo, ¿no? Pero sí se volvió pues muy común a partir de la pandemia, como muchos recordarán, cuando pues muchas empresas tuvieron que cerrar sus oficinas, ¿no? Y pedir a sus trabajadores que sigan cumpliendo sus funciones, pero ahora desde casa. Y en muchos casos, esta modalidad pues se mantuvo porque dio buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, en empresas de tecnologías, aquí los trabajadores no necesariamente regresaron al 100% a las oficinas porque habían demostrado que podían cumplir sus actividades desde casa, ¿no? Ahora bien, trabajar también desde casa no significa hacer lo que uno quiera, ¿no? Se necesita para ello mucha responsabilidad, también tener horarios claros, comunicarse bien con el jefe o con sus compañeros y entregar sus actividades a tiempo, ¿no? Todas sus tareas que se le asigne, entregarlos en el tiempo oportuno. Y cuando no hay supervisión directa aquí, pues es más importante que el trabajador se organice bien y no se distraiga, ¿no? No se involucre en otras actividades que no sea del trabajo. Y aquí pues el trabajo remoto entonces es esa forma moderna, digamos, de trabajar con muchas ventajas, sí, pero también pues con algunos retos que se deben de manejar para que funcione bien. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Que lo hemos mencionado ahí y está en la sesión. En este punto pues ya se habla de llamados nómadas digitales
para describir a personas, a trabajadores que laboren usando Internet, pero que no se quedan en un solo lugar, ¿no? Van de ciudad en ciudad o país en país, llevando pues su trabajo con ellos. Por ejemplo, una diseñadora gráfica que vive 3 meses en Cusco, luego se muda a Medellín y después pues trabaja desde otro lugar, desde su casa también, pues todo aquí su trabajo lo hace desde una laptop, ¿no? Usando conexión a internet. Aquí no tiene una oficina física ni va todos los días al mismo lugar. Tiene de cierta forma esa libertad para ir a cualquier lugar, pero obviamente con esa responsabilidad de realizar sus actividades. Muchos de ellos pues trabajan en áreas donde no se necesita estar presente físicamente, ¿no? Es común encontrarlos en empleos relacionados más que nada con tecnología, también con redes sociales, programación, edición de videos, redacción de contenidos, soporte por internet o consultoría, ¿no? Entonces, todo este tipo de trabajos no necesariamente se necesita estar 100% en un espacio físico, ¿no? De la organización, sino puede trabajar desde diferentes lugares. Y mientras tenga aquí su computadora y acceso a Internet, pueden seguir cumpliendo con sus tareas. Este estilo de vida pues tiene beneficios como conocer muchos lugares, también conocer culturas y personas, pero también implica responsabilidades, ¿no? Cómo organizar bien su tiempo, cuidar su salud y trabajar en ambientes seguros. A veces pues se enfrentan a dificultades como la mala conexión, también las diferencias horarias o falta de un espacio adecuado para poder trabajar, ¿no? Entonces aquí los nómadas digitales son esos trabajadores, por así decirlo, modernos que combinan el trabajo remoto con viajes frecuentes, ¿no? No necesitan estar en una oficina para ser productivos. Tenemos aquí algo importante que mencionar, que antes del 2020, en la mayoría de las empresas, pues era común que todos los trabajadores fueran a una oficina de lunes a viernes, de lunes a sábado, ¿no? Cumpliendo con los horarios fijos. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, con la llegada de la pandemia, pues muchas empresas habían cerrado sus oficinas por temas de salud y seguridad, ¿no? Y esto obligó a miles de trabajadores a seguir haciendo sus actividades, pero ahora desde sus casas. Al comienzo, sí, como muchos recordarán, pues era complicado, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues muchas empresas se dieron cuenta de que era posible seguir operando sin que los empleados estén presentes físicamente. Por ejemplo, ¿no? Empresas de servicios financieros, en marketing, diseño, soporte técnico, siguieron funcionando solo con computadoras, internet y reuniones virtuales. Este cambio no fue solo temporal, incluso ya después de que pasaron las restricciones, muchas organizaciones pues decidieron seguir con el trabajo remoto, ¿no? Ya sea a tiempo completo, como también pues de manera parcial o forma híbrida, ¿no? Unos días desde casa, otros días podían asistir a la empresa. Y la razón es que notaron beneficios como menor gasto en oficinas, también mayor productividad de algunos equipos y más satisfacción de los trabajadores. Además, aquí cambió la forma de ver el trabajo, ¿no? Ahora se valora mucho más la posibilidad de tener horarios más flexibles, pasar más tiempo con la familia, también evitar el tráfico que comúnmente, pues, en ciudades como Lima tienden a estar en constante movimiento de vehículos, ¿no? Tráfico, cuidar aquí la salud mental. También se usan más herramientas digitales como plataformas de videollamadas, el Zoom, el Teams, ¿no? Chats de trabajo, documentos compartidos. Y aquí pues la pandemia no solo eh, transformó la forma en cómo ver la perspectiva de la vida, sino también fue un punto de cambio en la forma en la que se trabaja, ¿no? Aceleró ya el paso hacia una forma de trabajo pues mucho más moderna, más conectada y adaptada a las nuevas necesidades de los trabajadores. Bien, a veces se piensa que por estar en casa se está más seguro, ¿no? Pero no siempre es así. Hay varios riesgos también que pueden afectar la salud física, la salud mental y hasta la seguridad en la información del trabajo.
Tenemos ahí los riesgos laborales asociados ahora al trabajo remoto. El primer riesgo, pues el más evidente, ¿no? El riesgo ergonómico. Esto ocurre cuando la persona trabaja en una posición incómoda, ¿no? Como usar la laptop desde la cama o sentarse en una silla eh, sin respaldar o una silla de comedor sin ese respaldo adecuado o colocar la pantalla a una altura que obliga a agachar mucho el cuello, ¿no? Todos estos detalles que parecen pequeños, pero terminan también generando dolores en la espalda, en el cuello, en los hombros y hasta las muñecas, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades ocupacionales relacionados a los trabajos remotos. Otro problema es la fatiga visual, ¿no? Pasar muchas horas mirando una pantalla, mirando la laptop, la computadora. También, pues, y sin descanso afecta a la vista, ¿no? A la vista del trabajador. Se puede presentar dolores de cabeza, picazón o visión borrosa. Además, si la pantalla tiene mucho brillo o el espacio no tiene una buena luz, una buena iluminación en el ambiente de trabajo, pues la vista también hace más esfuerzo, ¿no? Y en algunos casos ya los trabajadores no parpadean con normalidad, ¿no? Y eso también reseca los ojos. Luego está el riesgo psicosocial que tiene que ver con la mente y las emociones, ¿no? Muchos trabajadores, pues, que trabajan solos desde su casa, pueden de cierta forma sentirse aislados, ¿no? Desconectados del equipo, incluso presionadas también a poder estar disponibles todo el tiempo. Esto puede generar también estrés, cansancio extremo y hasta síntomas de agotamiento mental. Por ejemplo, en algunos trabajadores sienten culpa si se desconectan para almorzar o si no responden un mensaje en minutos, ¿no? Lo que no ocurría tanto cuando estaban físicamente en una oficina. También hay riesgos tecnológicos. Ahí, al trabajar desde casa, se depende mucho del internet, ¿no? De la computadora o de diferentes programas. Y si no hay una buena conexión, o si no se usan los dispositivos, ¿no? Sin protección, también se puede perder información o sufrir, digamos, ataques digitales, ¿no? Por ejemplo, abrir un correo falso puede permitir que roben los datos de la empresa, ¿no? Además, si es que no se hacen copias de seguridad, también se corre ese riesgo de perder todo lo avanzado por una simple falla técnica. Finalmente, tenemos ahí los riesgos del ambiente físico. Aquí no todas las casas pues están preparadas para ello, ¿no? Puede haber cortes de luz, ruido constante, mala ventilación, eh, mala iluminación del ambiente o como también pues calor excesivo. Y todo esto interfiere, influye en el trabajo y puede dañar también a la salud si es que se repite a diario, ¿no? Por eso, aunque se esté lejos de una oficina, aquí la seguridad laboral sigue siendo importante, ¿no? Identificar estos riesgos ayuda también a tomar decisiones para mejorar el entorno de trabajo, cuidar el cuerpo, la mente y la información en general. Bien, tenemos aquí una norma aplicable que es la 31572, que es una norma importante, fundamental aquí en el Perú que regula el trabajo remoto, ¿no? Esta ley está vigente desde el 2022 y aplica tanto para las empresas privadas como también para las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, todos los trabajadores que hagan trabajo remoto, ya sea desde casa o desde otro lugar fuera de la oficina, están protegidos también por esta ley. Lo primero que aquí aclara la ley es que el trabajo remoto no puede ser impuesto por una sola parte, ¿no? Debe de haber un acuerdo entre el empleado y el empleador. Por ejemplo, una empresa puede ofrecer trabajos o trabajar 2 días desde casa y 3 días en la oficina, ¿no? Siendo este un trabajo híbrido. Y si el trabajador acepta, entonces eso queda establecido. También se puede trabajar completamente remoto, ¿no? Completamente desde casa o completamente presencial, siempre que ambas partes lo acuerden. La ley también protege varios derechos. Uno de los más importantes es el derecho a la desconexión digital. Esto significa que fuera del horario laboral,
la persona pues no está obligada a contestar correos, a contestar mensajes o llamadas relacionadas con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si el horario es hasta las 6, que es lo normal, ¿no? Hasta las 6 de la tarde, no se debería seguir enviando tareas, actividades a partir de las 8 de la noche o a partir de las 6. Aquí es importante y destaca que el descanso y el tiempo personal también son parte de ese bienestar. Otro punto clave es que el empleador debe de cuidar la seguridad y la salud, ¿no? Del trabajador, incluso si es que no está físicamente en la oficina. Esto implica dar indicaciones claras sobre cómo debe de ser el espacio de trabajo, también promover las pausas activas, cuidar la carga laboral y brindar los equipos o herramientas necesarias cuando sea posible. La empresa no puede solo aquí desentenderse del trabajador solo porque está lejos de la oficina, lejos de las instalaciones, ¿no? Sino tiene que siempre tener en cuenta también el trabajo remoto. Además, la ley permite que el trabajador solicite volver a la presencialidad si es que lo desea, ¿no? Incluso combinar ambas formas. Todo debe de quedar por escrito y con información clara en un documento. Entonces, ¿no? Esta normativa, esta ley ordena cómo debe de funcionar el trabajo remoto en el país. También da beneficios, protege los derechos y exige responsabilidades tanto al trabajador como al empleador. Bien, ahora vamos a ver aquí, como he mencionado, algunos trastornos musculoesqueléticos derivados, ¿no? A los riesgos ergonómicos que se puedan presenciar ahí en los trabajos remotos, como también aquellos nómadas digitales, ¿no? Que tienden siempre a viajar de un lugar a otro y no cuentan con una oficina específica y tampoco cuentan con las herramientas adecuadas, ¿no? Como una silla ergonómica, una mesa adecuada a la altura y todo ello. Tenemos aquí el primero, que es lumbalgia, dolor lumbar, ¿no? Es ese dolor en la parte baja de la espalda, que es uno de los más comunes. ¿Y por qué ocurre? Generalmente aquí por cargar cosas pesadas, pero también por no estar, en este caso, teniendo una postura adecuada al sentarse, ¿no? O estar sentados sin moverse, o por trabajar con el tronco torcido. Tenemos aquí también el síndrome del túnel de carpio, que este problema es muy común hoy en día y más aún para trabajos en remoto que tienden a estar frente a una laptop o una computadora, ¿no? Es cuando ya se comprime ahí el nervio de la muñeca, llamado el nervio mediano. ¿Y qué lo causa aquí? Pues usar mucho el teclado o el mouse, ¿no? Mover la muñeca con fuerza muchas veces al día. Aquí se presenta este síndrome con adormecimiento, pérdida de fuerza en los dedos, ¿no? Es importante aquí también considerar algunos equipos como los teclados ergonómicos, también el mouse ergonómico, ¿no? Para justamente evitar este tipo de trastornos. Y tenemos el otro que es la cervicalgia o dolor de cuello, ¿no? Que es bastante común y lo causa una mala postura al trabajar, ¿no? Mirar hacia abajo por mucho tiempo o estar frente a la pantalla sin ese apoyo adecuado, ¿no? Y para ello, pues, es importante también tener una silla ergonómica. Bien, entonces básicamente hemos resaltado ahí los tres trastornos, digamos, más comunes que se presentan en trabajos remotos. Bien, aquí tenemos la prevención de riesgos en entorno remoto. Lo primero aquí es revisar el espacio donde se trabaja, ¿no? Muchas veces pues se comienza usando cualquier rincón de la casa, como el comedor o una mesa improvisada, ¿no? Pero con el tiempo eso genera molestias y tiende a ser también factor para sufrir un trastorno musculoesquelético, como lo acabamos de ver, ¿no? Por eso es importante aquí tener una silla firme que dé soporte a la espalda y también pues una mesa donde los brazos puedan descansar sin quedar colgados, ¿no? También se recomienda que la pantalla esté al nivel de los ojos para poder evitar dolores en el cuello. Otro punto clave es la iluminación, ¿no? Si se trabaja con poca luz, aquí se tiende a
forzar la vista, ¿no? Por eso se sugiere ubicar aquí cerca de una ventana o usar una lámpara de escritorio con luz blanca. Además, el ambiente debe de tener buena ventilación porque el aire cerrado o el aire caliente pues da más sueño, ¿no? Y puede provocar dolor de cabeza o fatiga. También se deben de incluir el hábito de hacer pausas activas. Aquí son pequeños descansos de 5 minutos cada cierto tiempo, donde pues la persona se estire, camine un poco, simplemente pues pueda cambiar la postura. Esto va a ayudar a que el cuerpo pues no sienta dolor o no, en este caso, sobre todo, pues, si pasa muchas horas sentado frente a la pantalla, es importante tener esto en cuenta. Otro detalle importante es reducir el ruido, ¿no? Cuando hay mucho sonido alrededor, como televisores, bocinas o gritos, se pierde la concentración. Y esto afecta también la productividad, genera tensión o estrés por parte del trabajador. Y en lo posible se debe de buscar un lugar pues más tranquilo o usar audífonos con cancelación de sonido, cancelación de ruido, si es que es necesario. Finalmente, no hay que olvidar la seguridad digital, ¿no? Como último punto. Cuidar aquí las contraseñas, también no conectarse a redes públicas sin protección y evitar abrir correos sospechosos, también forma parte de la prevención. No se trata solo de proteger la computadora, proteger aquí, ¿no? Al trabajador, sino también proteger la información que se maneja de la organización. Y aquí prevenir estos riesgos en el entorno remoto, en trabajos remotos, en trabajos de nómadas digitales, pues es pensar en todos estos detalles que hemos mencionado. ¿Cuál es la importancia del equilibrio vida-trabajo? Pues en este momento muchas veces los trabajadores, eh, digamos, remotos, siguen conectados incluso después de su horario, ¿no? Respondiendo a mensajes, recibiendo correos o adelantando tareas. De cierta forma, esto provoca también que el cuerpo y la mente pues no tengan tiempo para poder descansar bien, ¿no? Y aparece con ello el estrés, el mal humor, el cansancio extremo y en algunos casos hasta problemas de sueño o de salud. Tener un buen equilibrio significa aquí que la persona, que el trabajador cumple con su trabajo en el horario establecido, pero también se da tiempo para almorzar tranquilo y compartir con su familia, hacer ejercicios o simplemente descansar. Por ejemplo, ¿no? Una trabajadora que organiza su jornada de 8 a 5 y después apaga su computadora para cuidar a sus hijos o hacer algo que le guste, entonces también está cuidando su bienestar. Esto no solo le va a ayudar a sentirse mejor, sino va a mejorar su rendimiento. Cuando una persona está menos estresada, pues tiende a pensar mejor, ¿no? Se concentra más y trabaja con mejor actitud. En cambio, cuando todo gira en torno al trabajo, también se pierde la motivación y se empieza a cometer errores o sentir frustración. Por eso aquí las empresas y también los trabajadores deben de tomar este tema como parte fundamental, ¿no? Este tema con seriedad. No solo se trata de trabajar más horas, sino trabajar bien en el tiempo que le corresponde, y luego poner y poder concentrarse sin culpa, ¿no? Y así cuida tanto su salud física como su salud mental. Bien, tenemos aquí las señales de estrés o desconexión laboral, ¿no? Una de las más comunes que podemos observar ahí, la diapositiva, es el cansancio constante. Aquí el trabajador pues duerme, pero al día siguiente sigue sintiéndose agotada, ¿no? Sin energía ni tampoco motivación. Y este tipo de cansancio no es físico solamente, también es mental. Por ejemplo, en un trabajador que abre la computadora en la mañana y ya se siente abrumado, aunque aún no haya empezado el día, ¿no? Entonces, es importante aquí darle el análisis e identificar por qué sucede. Otra señal es la falta de interés o la pérdida de interés por lo que antes parecía importante, ¿no? Las tareas se hacen ya solo por obligación, sin ganas, sin ese compromiso que antes se tenía. Y esto puede hacer también que el rendimiento del trabajador pues baje, ¿no? Y se sienta cada vez más distante. También aparecen cambios de humor frecuente,
como la irritabilidad, el mal genio, incluso tristeza, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que antes era muy participativo, ahora evita hablar, ¿no? Responde de forma seca o se molesta con facilidad en las reuniones virtuales. Y esto suele, pues, ser una forma también de expresar lo que está pasando internamente. Tenemos ahí también otra señal que es la falta de concentración o la dificultad para concentrarse, ¿no? Cuesta aquí ya terminar una tarea, se olvidan las cosas simples o se tarda más en tomar decisiones. Además, puede presentarse el aislamiento cuando las personas aquí o cuando el trabajador ya no participa en las reuniones, pues deja de interactuar con el equipo o evita responder mensajes durante mucho tiempo. Tenemos aquí también ¿no? El aislamiento, hemos mencionado, y detectar todas estas señales a tiempo va a ser clave, ¿no? Tanto el trabajador como la empresa deben de prestar atención, porque son alertas de que algo no está bien, ¿no? No se trata solo de hacer las tareas a medias, sino de cuidar cómo se siente la persona que trabaja. Bien, entonces tenemos aquí algunas medidas preventivas como el check-ins virtuales y los horarios definidos. Eh, una de las medidas más útiles, como hemos mencionado, es esta herramienta que es el check-ins virtual, ¿no? Esto consiste en una reunión breve de aproximadamente de 10 a 15 minutos al inicio o al final del día o de la semana, ¿no? Sirve básicamente para que el equipo pues se mantenga conectado, también comparta lo que está haciendo y pueda resolver las dudas. Por ejemplo, ¿no? En muchas empresas los lunes en la mañana se conectan todos por videollamada, ¿no? Para revisar algunos pendientes y luego también cada quien sigue con su trabajo. De esta forma, pues, va a ayudar a mantener también la cercanía y a detectar si es que alguien necesita apoyo. Otra medida importante es los horarios definidos, es decir, saber a qué hora empieza la jornada, también a qué hora se va a realizar las pausas y cuándo termina el trabajo. Y si no se pone aquí un límite, pues es muy fácil que el trabajo se extienda más de la cuenta. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador sabe que su horario es de 8 a 5, de 9 a 6, debe de respetar ese tiempo, ¿no? Tanto para iniciar como también para terminar. Las pausas también pues deben de ser claras como una hora de almuerzo sin interrupciones. Además, es necesario aquí respetar el tiempo libre, no enviar mensajes fuera de horario ni esperar respuestas urgentes durante la noche o fines de semana, ¿no? Así también se evita ese estrés y se promueve una cultura de respeto mutuo. También se recomienda usar canales de comunicación que no generen presión todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no depender solo de mensajes instantáneos donde se espera que todos respondan al momento y algunas tareas pues pueden organizarse con herramientas donde se deje claro qué se necesita y para cuándo, ¿no? Sin exigir respuestas inmediatas. Bien, aquí tenemos los recursos de apoyo psicológico y cultura de confianza. Aunque muchas veces pues se piensa que solo importa el trabajo bien hecho, ¿no? Lo cierto aquí es que las emociones también afecta el rendimiento, afecta la productividad. Y aquí si el trabajador se siente mal, ansioso o triste, es difícil que pueda concentrarse o cumplir con sus tareas de forma normal. Por eso es importante que las empresas lo primero que deben de hacer es ofrecer recursos de apoyo psicológico, ¿no? Esto puede incluir servicios de consejería, talleres sobre manejo del estrés. Por ejemplo, algunas empresas tienen acuerdos con psicólogos que atienden de forma virtual, ¿no? Y los trabajadores pueden acceder a una consulta gratuita durante un cierto tiempo. Además, es útil también capacitar sobre temas como autocuidado emocional, manejo del tiempo y ansiedad laboral. A veces las personas, los trabajadores, pues no saben que están pasando por una etapa difícil, ¿no? Hasta que alguien les explica cómo reconocerla.
Y aquí escuchar a un especialista que hable con palabras sencillas y dé consejos prácticos, pues puede marcar esa gran diferencia. Otro punto clave es fomentar una cultura de confianza. Esto significa que el trabajador sienta que puede hablar sin temor, ¿no? Si tiene algún problema, sin miedo a ser juzgado o castigado. Por ejemplo, si un trabajador dice que está pasando por una situación personal complicada y necesita flexibilidad, el equipo lo que debe de hacer es apoyar, ¿no? Y en muchas organizaciones, pues esto se logra justamente a través de líderes cercanos que sepan escuchar sin criticar y ayudan pues a buscar soluciones. Por eso aquí tener estos recursos de apoyo psicológico y también construir una cultura de confianza es esa necesidad real para que el trabajo remoto funcione bien, ¿no? Y sea saludable para todos. Tenemos aquí ahora algunos retos adicionales de los nómadas digitales. Uno de los principales retos es la movilidad constante. Como cambian de lugar con frecuencia, ¿no? Hemos visto ahí en la parte inicial, necesitan asegurarse aquí de tener una buena conexión a Internet, ¿no? En cada sitio que vayan a trabajar. No todos los países, no todos los lugares en general ofrecen la misma calidad de Internet. Por ejemplo, hay casos donde un trabajador viaja a una zona rural o a a un lugar pues que no cuenta con señal de internet y descubre que pues no puede trabajar porque el wifi es muy lento, se corta cada rato, entonces afecta también, ¿no? Al rendimiento y a la productividad. Además, hay que pensar aquí en la seguridad del lugar de donde vaya a hospedarse, ¿no? No todos los vecinos pues son iguales de seguro. Algunos tienen problemas de robo, cortes de luz o servicios básicos inestables. Y justamente otro reto importante es el acceso a seguros médicos o servicios de salud, ¿no? Cuando se está aquí en otro país, no siempre es fácil recibir atención médica rápida o económica. Por eso muchos nómadas digitales contratan seguros internacionales que les permitan, ¿no? Ir a una clínica privada si es que lo necesitan. También se enfrentan retos legales y tributarios, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que trabaja desde Perú, pero vive 3 meses en Colombia, luego pasa a Argentina y después a Europa, a Asia, ¿no? Y a diferentes lugares, puede tener deudas sobre dónde debe de pagar impuestos, ¿no? Si necesita una visa especial o si está cumpliendo con las reglas laborales del país donde se encuentra. Y en algunos lugares, pues trabajar desde una laptop no requiere permiso, pero en algunos países, pues sí, ¿no? Y estos temas pueden generar también confusión si es que no se investiga antes. ¿Cuáles son las buenas prácticas recomendadas? Pues aquí una de las primeras recomendaciones es una especie de checklist diario semanal, ¿no? Una lista con lo básico que se necesita para trabajar bien, ¿no? Por ejemplo, revisar si el internet está funcionando correctamente, si hay un espacio tranquilo para trabajar, si el equipo tiene batería suficiente o si cuenta con una silla cómoda, ¿no? Para que no afecte su salud. Y esto va a evitar, pues, lesiones musculoesqueléticas. Otra buena práctica es organizar o planificar el día con horarios claros, ¿no? Muchos trabajadores que trabajan desde casa o viajan con frecuencia cometen el error de no tener una rutina, ¿no? Y eso pues puede hacer que se mezcle el trabajo con la vida personal o que se trabaje más horas de las necesarias. Por ejemplo, hay trabajadores que inician su día a las 7 de la mañana y siguen activos hasta las 10 de la noche, ¿no? Sin pausas. Entonces, aquí es importante establecer esos bloques de tiempo, tanto para trabajar, para descansar y desconectarse del trabajo, ¿no? Que va a ser clave para la salud. También es importante aquí mantener la comunicación fluida con el equipo, aunque no se esté en la misma oficina, seguir hablando con los compañeros, pues ayuda también a no sentirse solos, ¿no? A no sentirse aislados. Puede ser, digamos, con una videollamada rápida para coordinar tareas o un mensaje para dar seguimiento o otro tipo, pues, de estrategia, ¿no? Que estas prácticas van a mantener ese ambiente laboral es seguro, aunque no sea presencial,
Además, se recomienda aquí también tener espacios de trabajo limpio, ordenado y bien iluminado, ¿no? No se necesita una oficina grande, pero sí un lugar fijo donde el trabajador, tanto su parte física y mental, pues trabajen de manera adecuada, ¿no? Por último, es útil aquí dedicar un tiempo al autocuidado. Esto puede ser mediante las pausas activas, también quizás caminar un rato, tomar agua, estirarse o simplemente cerrar los ojos unos minutos, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunas estrategias que el trabajador pueda seguir para no estresarse o para no sufrir algún trastorno musculoesquelético. Y estas buenas prácticas, con pequeños cambios diarios, pues se puede construir una forma de trabajo más saludable. Bien, ahora vamos a ver aquí una metodología de evaluación ergonómica, que es el método ROSA. Y este método, pues, evalúa los riesgos posturales, ¿no? En donde aquí el trabajador permanece sentado en una silla y justamente, ¿no? Los trabajadores que tienen trabajos remotos. Es importante aquí mencionar que entre 10 y el 60% padecen de trastornos musculoesqueléticos relacionados, pues, a los trabajos en oficina o ahora trabajos remotos. Generalmente, esta metodología está relacionada con las extremidades superiores, también el cuello y la espalda, y estos cinco elementos importantes, ¿no? Que es la silla donde el trabajador se sienta, también el teclado, la pantalla, ver, ¿no? Cuál es la distancia entre el trabajador, la vista del trabajador y la pantalla, el mouse y también pues el teléfono. Algunos de los factores de riesgo más comunes es este tipo de puesto de trabajo, ¿no? En donde derivan el empleo de teclado, de mouse o ratón, ¿no? Y para aplicar el método ROSA es fundamental seguir muchos procedimientos, ¿no? Aquí la cantidad de puestos de trabajo que emplean pantallas eh, requieren que el trabajador permanezca sentado, ¿no? Con los puestos, como los puestos de oficina, también los trabajos remotos. Ahora vamos a ver aquí la aplicación del método ROSA. Una vez ya obtenido los datos necesarios, ¿no? Tras la observación del puesto, en este caso puede ser una fotografía del trabajador que esté sentado laborando, ¿no? Una fotografía en donde permita ver cómo es cada uno de sus posiciones. Tenemos aquí para este método rosa la puntuación de la altura del asiento. Y como pueden observar, pues tenemos ahí un puntaje para si es que las rodillas tienen un 90 grados aproximadamente, ¿no? Un ángulo recto. Se le va a asignar 2 puntos si es que el asiento es muy bajo y el ángulo con la rodilla pues es menos de 90 grados. Se le va a dar también 2 puntos si el asiento es muy alto, la silla es muy alta y el ángulo que forma con la rodilla pues es mayor a 90 grados. Y 3 puntos si es que no hay contacto de los pies con el suelo. A esta puntuación se le va a asignar un punto adicional si es que pues el espacio es insuficiente para las piernas bajo de la mesa, ¿no? Como ahí estamos mostrando en la imagen. Y un punto adicional si es que la altura del asiento no es regulable, ¿no? No se puede ajustar a medida del trabajador. Ahora pasando a la puntuación de la profundidad del asiento, podemos ver aquí en esta primera puntuación, se le va a asignar un punto si es que aproximadamente 8 centímetros de espacio hay entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, ahí como se puede observar en la imagen. Se le asignará 2 puntos si es que el asiento es muy largo, también menos de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas, ¿no? Como ahí están observando. 2 puntos si es que el asiento es muy corto,
pero más de 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de la rodilla. Se le va a asignar nuevamente un punto adicional si es que la profundidad del asiento no es regular. Ahora, pasando a la puntuación de los reposabrazos, nos menciona que se le va a asignar un punto si es que los codos están bien apoyados en línea con los hombros, ¿no? Y los hombros están relajados. Se le va a asignar 2 puntos si es que el reposabrazos es demasiado alto, los hombros están encogidos, ¿no? Y como se puede observar en la imagen. Y 2 puntos adicionales si es que el reposabrazo es demasiado bajo y los codos no permiten apoyar sobre ellos. Se le va a asignar otro punto adicional si es que el reposabrazos es demasiado separado, ¿no? Un punto adicional si es que la superficie del reposabrazos es dura o es elástica o está dañada. Y un punto adicional si es que el reposabrazos no es ajustable. Pasando a la puntuación aquí del respaldo de la silla, será un punto si es que el respaldo reinclinado está entre 95 y 110 grados, ¿no? Y apoyo lumbar adecuado. 2 puntos será si es que no cuenta con un apoyo lumbar o apoyo lumbar no situado en la parte baja de la espalda. 2 puntos de igual manera si es que el respaldo reinclinado menos de 95 grados o más de 110 grados, ¿no? Y 2 puntos si es que no cuenta respaldo o respaldo no utilizado para apoyar la espalda. Se le va a agregar un punto adicional si es que la superficie de trabajo es demasiado alto, ¿no? También los hombros están encogidos y otro punto adicional si es que el respaldo no es ajustable. Entonces, cuando una vez ya se tenga todas estas puntuaciones, tanto la puntuación del asiento, también la puntuación de la profundidad del asiento, la puntuación del reposabrazos, la puntuación del respaldo, entonces vamos a ubicar aquí en esta tabla en donde vamos a sumar la altura del asiento más la profundidad del asiento, ¿no? Supongamos que nos ha salido 5 puntos, lo vamos a dejar ahí. Y ahora pues aquí tenemos la puntuación del reposabrazos más la puntuación del respaldo. Para ello, podríamos suponer que nos ha dado 7 puntos. Entonces, lo que se va a hacer es aquí relacionarlo y ver ese punto de encuentro, ¿no? En este caso, pues sería 6 puntos. Y finalmente, para obtener la puntuación de la silla, al valor obtenido aquí, ¿no? Que es 6 puntos de la tabla A, aquí es la tabla A, se le va a sumar la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la silla, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Si es menos de 1 hora en total o menos de 30 minutos interrumpidos, entonces se le va a restar un punto, pero si es entre 1 y 4 horas en total o entre 30 minutos y 1 hora interrumpida, 0 puntos, pero si es más de 4 horas o más de 1 hora interrumpida, entonces se le va a asignar un punto, ¿no? Como normalmente pues en trabajos remotos tienden a estar sentados la mayor parte de una jornada laboral que es 8 horas, entonces aquí sería el agregarle un punto, ¿no? Un punto adicional que sería un total de 7 puntos. Ahora vamos a pasar a la otra puntuación, que es la puntuación de la pantalla. Aquí, como pueden observar, pues se le va a asignar un punto si es que la pantalla está entre 45 y 75 centímetros, ¿no? De distancia de los ojos. 2 puntos será si es que la pantalla está muy baja eh, y forma ángulo de 30 grados por debajo del nivel de los ojos. 3 puntos será si es que la pantalla es demasiado alto y aquí provoca extensión del cuello por parte del trabajador. Se le va a asignar un punto adicional si es que pues aquí la pantalla está desviada lateralmente y es necesario, ¿no? Girar el cuello. Será otro punto adicional si es que es necesario manejar documentos y no existe un
atril o un soporte para esos documentos. Será otro punto adicional si es que el brillo o reflejos de la pantalla es demasiado y también un punto adicional si es que la pantalla está muy lejos, a más de 75 centímetros de distancia o fuera de alcance del brazo. Tenemos aquí la puntuación ahora del teléfono. Para ello, se le va a dar un punto si se usan cascos auriculares o se usa el teléfono con una mano y el cuello pues en posición neutral, ¿no? 2 puntos será si es que el teléfono está lejos a más de 30 centímetros. Y la puntuación obtenida aquí se le va a agregar 2 puntos adicionales si el teléfono se sujeta entre el cuello y el hombro, que muchas veces pues se suele hacer, ¿no? Y un punto adicional si es que el teléfono no tiene función manos libres. Ahora sí, volvemos aquí a la tabla B, que se le va a asignar la puntuación del teclado, que podría ser pues 4 puntos. Y en la puntuación de la pantalla, supongamos que nos ha salido 6 puntos, ¿no? Y lo que intersectan, tanto en la puntuación del teclado, del teléfono y también la puntuación de la pantalla, pues aquí tendríamos para la tabla B un total de 7 puntos. Ahora vamos a ir aquí por la puntuación del mouse, que nos menciona que será un punto si es que el mouse está alineado con el hombro. Será 2 puntos si es que el mouse no está alineado con el hombro o está lejos del cuerpo. Y se le va a asignar un punto adicional si es que el mouse es muy pequeño y requiere agarrarlo con la mano en pinza. 2 puntos adicionales si es que el mouse y teclado están a diferentes alturas y un punto adicional si es que el reposamanos eh, es duro o existen puntos de presión en la mano al usar el mouse. Ahora pasando a la puntuación del teclado, de igual manera aquí nos menciona que será un punto si es que las muñecas están rectas y los hombros relajados, serán 2 puntos si es que las muñecas están extendidas más de 15 grados. Ahora se le va a asignar un punto adicional si es que las muñecas están desviadas lateralmente hacia adentro o hacia afuera. Un punto será para si es que el teclado está demasiado alto y los hombros están encogidos. Un punto adicional si se deben alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza y un punto adicional si es que el teclado, la plataforma sobre la que reposa, pues no son ajustables. Finalmente aquí tenemos, ¿no? La tabla número 6 que podríamos suponer también la puntuación del mouse que nos ha salido 3 puntos y la puntuación del teclado, digamos que haya salido 4 puntos, ¿no? Y lo que intersecta aquí para la puntuación final de la tabla C sería 5 puntos. Finalmente tenemos la tabla número D, que aquí se va a situar tanto la puntuación de la tabla B, ¿no? De la tabla B con la tabla C. Recordando, en la tabla B nos ha salido una puntuación de 7. Y en la puntuación C, pues aquí no, en la anterior nos salió 5. Intersecando también, en la intersección nos daría un total de 7 puntos. Ahora vamos a hallar la tabla número E, que tenemos aquí la puntuación de la silla, que como recordarán nos ha salido 7 puntos. Y la puntuación de pantalla y los periféricos, que es la puntuación D. Aquí nos ha salido 7 puntos. Haciendo la intersección, pues también nos sale una puntuación total de 7 puntos. Y aquí ya pues tenemos la tabla de niveles de actuación, ¿no? Según la puntuación final obtenida. Como nos ha salido 7 puntos, entonces el riesgo es muy alto, ¿no? Entonces es necesaria aquí la actuación cuanto antes. Pero también si es que la puntuación hubiese salido 1, nos indica que es inapreciable y no es necesario la actuación. Entonces, evaluar todo este tipo de posición, ¿no? Cómo es que el trabajador
remoto realiza sus actividades, si es que tiene una buena postura al momento de usar la silla, también al momento de utilizar el teclado, el mouse y también considera la distancia adecuada entre la vista, los ojos y la pantalla, entonces se va a prevenir, ¿no? Enfermedades y también accidentes. Bien, tenemos aquí algunas recomendaciones. Primero, ¿no? Para el trabajador que debe de considerar ubicar cuál va a ser el área de trabajo, que más adelante vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Establecer y comunicar el horario de trabajo a la familia, también mantener la limpieza de todos los artículos. El área de trabajo debe de facilitar la posición de la pantalla, revisar las instalaciones eléctricas, elegir una mesa que facilite la movilidad de los brazos y piernas, también elegir una silla con soporte en la zona lumbar de la espalda. Por cada 50 minutos de labores frente a la computadora, hacer pausas activas o de relajación de 5 a 10 minutos, identificar y liberar de obstáculos el recorrido del área de trabajo, evitar también tener bebida cerca a los equipos electrónicos y verificar obviamente pues la buena ventilación, la buena iluminación y que no sobrepase, ¿no? Los niveles permisibles de ruido, que como sabemos es 85 decibeles y evitar pues interrupciones. Teniendo en cuenta ello, ahora vamos a pasar cada uno de ellos, las buenas prácticas para el trabajador. Aquí tenemos una de las buenas prácticas que debe de vestirse para trabajar, ¿no? Quedar, quedarse el trabajador todo el día con el pijama o trabajar desde la cama hacen perder esa concentración y la motivación necesaria para poder cumplir con sus actividades, ¿no? Entonces aquí el trabajador debe de tener ese compromiso de cumplir con sus actividades de la mejor manera. También establecer un horario de trabajo. En la medida de lo posible, el trabajador debe de mantener el número de horas, ¿no? Y el horario que tiene en el centro de trabajo. No más ni tampoco menos de lo que hacía presencialmente. Y en el caso de que pueda adaptar el horario de trabajo, es recomendable que pues al menos establezca un horario físico disponible para coordinaciones y consultas con su jefe o equipo de trabajo. También respetar el horario de las comidas, ¿no? Mantener horarios para desayunar, almorzar y cenar es fundamental para mantener esa buena salud, ¿no? Es recomendable también que se hidrate el trabajador, ¿no? Ya que la deshidratación también afecta el rendimiento físico como el rendimiento mental de los trabajadores. Hay que considerar también, pues, hacer pequeñas pausas activas, como hemos ido mencionando, evitar aquí los dolores musculares por estar mucho tiempo en la misma posición, estableciendo aquí pausas activas de al menos 5 minutos, ¿no? Y las pausas activas son esos pequeños ejercicios que van a permitir al trabajador a poder revitalizar la energía corporal y refrescar su mente. Tenemos aquí algunos ejemplos para poder realizar esas pausas activas. Primero es relajarse, ¿no? Cerrar los ojos y hacer 3 respiraciones profundas. Esto va a permitir que el trabajador, si es que está pasando por un momento tenso o de estrés, pueda sentirse relajado. También girar la cabeza a la derecha, como si trataras de mirar tu espalda y sostener pues esa posición, ¿no? Por 5 segundos. Y vuelve la cabeza al centro y cambia hacia el lado contrario. También le va a permitir al trabajador pues a liberar esa energía que no le permita rendir adecuadamente sus actividades. Otro ejemplo de pausa activa puede ser relajar el cuello, lentamente flexionar la cabeza hacia atrás como si quisieras mirar el techo y luego hacia adelante llevando pues el mentón hacia el pecho. Tenemos aquí también para que pueda inclinar la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha intentando llevar el oído al hombro y aquí pues puede ayudarse con la mano.
tenemos aquí otro que es subir los hombros hacia los oídos, mantenerlos ahí por lo menos 5 segundos y soltarlos rápidamente. Cruzar también las manos detrás de la espalda y estirar los brazos es parte entonces, parte clave para poder relajar la espalda. También entrelazar las manos, ¿no? Llevar aquí, pues, dentro de ello, y tanto adelante y hacia arriba, como si quisiera tocar el techo, de tal manera, pues, estirar los brazos. Y finalmente cerrar también las manos lo más fuerte que sea lo posible y luego abrirlas, ¿no? Repitiéndolo varias veces va a permitir entonces liberar ese estrés, tranquilizar al trabajador. Y finalmente, pues, comunicarse, ¿no? En esas pequeñas pausas puedes aprovechar también a comunicarse por teléfono o videollamada, tanto con familiares como con amigos, para poder compartir esas experiencias positivas que le van a ayudar al trabajador a poder mantener la tranquilidad. Bien, entonces es importante aquí considerar este tipo de buenas prácticas que de cierta forma va a ayudar al trabajador a sentirse, ¿no? Más saludable y a rendir mejor su trabajo. No nos olvidemos que no solo es importante la parte, digamos, física, ¿no? Sino también la parte mental del trabajador. Que de cierta forma estos trabajos remotos tienden a aislar al trabajador del exterior, entonces hay que ver cómo contrarrestar estos efectos negativos que puedan ocurrir. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de esta sesión. Recordemos siempre que trabajar en remoto no significa estar aislado o separado de la organización, ¿no? Aquí es importante tanto la vida del trabajador que asiste presencialmente como también pues del trabajador que realice actividades desde casa o desde otros lugares diferentes, ¿no? Como son los nómadas digitales. Bien, entonces sería todo eso. Nos vemos en una próxima sesión.